Bendiciones, queridos amigos y hermanos. Es un gozo muy grande nuevamente poder estar juntos meditando y mirando la palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 36 al 38. Dice lo siguiente: Les dijo Jesús también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Amén. Qué hermoso el poder meditar en la palabra del Señor y ver de qué manera Dios nos habla, o Jesús nos habla a través de su palabra por medio de estas parábolas tan maravillosas. Es cierto que generalmente hay un rechazo natural hacia lo nuevo, porque algo nuevo nos presenta algo desconocido, nos pone en cierta incertidumbre. Con este concepto en mente, cuando Jesús vino a la tierra con un mensaje nuevo, totalmente diferente a lo que estaban ellos acostumbrados, con un concepto de la verdad totalmente renovado, que contrastaba radicalmente con las tradiciones, costumbres y ritos religiosos que tenían los escribas y los fariseos, fue totalmente rechazado. El Señor, en el texto que hemos leído, usa dos ilustraciones de modo parabólico para mostrar una importante verdad o enseñanza espiritual. Los que se aferran a las tradiciones, costumbres y ritos establecidos por la religión, les resulta difícil aceptar algo nuevo, y es tan admisible tratar de acomodar lo viejo con lo nuevo. Este fue uno de los conflictos que enfrentó la nueva comunidad de creyentes, de cristianos, en el comienzo. Jesús entonces responde que es imposible mezclar el evangelio de la gracia de Dios con el legalismo judío. La primera ilustración que tenemos en el texto dice: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el vestido nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. La enseñanza, lógicamente, es evidente. No es sensato cortar un vestido nuevo para sacar un remiendo y de esta manera remendar el vestido viejo. No solo porque se arruinaría o estaríamos arruinando el vestido nuevo sacándole un pedazo de tela, sino que cuando colocamos este remiendo en el vestido viejo y se lava, este remiendo nuevo tira del viejo y dice el texto que se hace peor la rotura. Qué importante la ilustración, que es bastante clara. Aquí habla de que las observancias del antiguo judaísmo religioso, es decir, toda la tradición que venía trayendo la religión en ese tiempo, no la podemos aplicar al espíritu nuevo del Evangelio. No sería esta mezcla ni una cosa ni la otra. Y esta es una realidad y una verdad que es la que Jesús quiere mostrar justamente en este pasaje y a través de estas ilustraciones. El Evangelio de la Gracia trae cosas nuevas. El Señor habla de un nuevo pacto. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20, en el contexto de la última cena de Jesús con sus discípulos, Jesús les dijo: después que hubo cenado, tomó la copa, Jesús, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es decir, un nuevo pacto. El antiguo pacto de la ley quedaba atrás, y ahora el Señor estaba instituyendo un nuevo pacto a través de su sangre, que sería derramada en la cruz del Calvario para remisión de los pecados y para salvación de las personas.
Qué importante entender esto. Debían entonces dejar el antiguo pacto para recibir el nuevo pacto. Y cuando decimos nuevo pacto, estamos diciendo que el anterior quedó sin efecto para establecer las condiciones del nuevo pacto, que era el que Jesús realmente instituyó a través de su obra redentora. Un nuevo mandamiento podemos ver también en lo que Jesús dice. En Juan, capítulo 13, versículo 34, dice, en ese mismo contexto a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis también unos a otros. Qué importante el nuevo mandamiento. Alguno dirá, bueno, pero este mandamiento del amor no es nuevo. No es nuevo en esencia, porque el mandamiento del amor está desde el principio. Y el mandamiento del amor exigía en primera instancia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero acá el Señor dice que les está dejando un nuevo mandamiento. Y habla del mandamiento del amor y el de amarse unos a otros. Pero ¿dónde está la diferencia? Es muy clara la diferencia cuando Jesús dice que debemos amar a los demás, no como decía el antiguo mandamiento, conforme nos amamos a nosotros mismos, sino que debemos amar a otros como el Señor nos amó a nosotros. Y ahí está lo nuevo. Es importante comprender esta gran diferencia. Ya no estamos teniendo que amar a otro como yo no debo amar a alguien como me amo a mí mismo, sino que ahora debo amar a mi prójimo o aún a aquellos que me rodean y aún a mis enemigos, que esa es otra de las grandes diferencias del nuevo pacto con el antiguo, como el Señor me amó a mí. Y esto es algo que nos está mostrando que se inicia una nueva etapa en esto, porque el amor que Dios derrama en nosotros a través del Espíritu Santo, como bien dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es el que nos permite amar a los demás con el amor con que Cristo nos amó a nosotros. Y a nuestro prójimo, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, pero también a nuestros enemigos. La antigua ley decía ojo por ojo y diente por diente, amarás a tu amigo o a tu hermano, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero la nueva ley, la ley del amor en Cristo, habla realmente de amar aún a nuestros enemigos y basado en el amor que Él ha tenido por nosotros. Porque cuando hemos sido objetos del amor de Dios, nosotros éramos enemigos de Dios y andábamos lejos de Dios. Otra cosa nueva que menciona este nuevo pacto es justamente que somos ahora una nueva creación. Somos una nueva creación en Cristo. Un texto muy conocido, el de 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, quiere decir, pertenece a Cristo, ha creído en el Señor, tiene a Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Esa palabra criatura tiene que ver con creación. Es una nueva creación. Las cosas viejas, aún el antiguo régimen, el pacto o el antiguo régimen de creencias que teníamos queda totalmente atrás y he aquí ahora todas las cosas, todas, dice el texto, son hechas nuevas. Nada de lo viejo debe perdurar y quedar en nuestra vida, sino que todo de ahora en adelante el Señor hace todas las cosas nuevas en nosotros. Qué importante esto, ¿no? La Biblia habla especialmente en este contexto sobre la justificación que viene por parte de la fe, no por obedecer un mandamiento que era imposible por la naturaleza humana poder realmente conformar realmente una actitud perfecta de obediencia, porque nuestra naturaleza caída no nos permite, en nuestra naturaleza humana, no nos permite poder hacer perfectamente la voluntad de Dios. Entonces somos justificados por medio de la fe. El capítulo 5 de la carta a los Romanos, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermoso esto, ¿no? Romanos 4, 22 al 24, dice esto hablando de Abraham, del patriarca,
Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, aún en el Antiguo Testamento. No dice por haber cumplido la ley, sino por la fe. Y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, que a quienes ha alcanzado o que nos es contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Así que, así como Abraham no fue justificado por el cumplimiento de la ley, sino por la fe, y le fue contada por justicia esa fe, a nosotros también nos va a ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Qué importante, ¿no? La declaración que hace aquí. Y en el capítulo 1 de la Carta a los Romanos, versículo 17, otro versículo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, en el Evangelio, en el nuevo pacto. Esa justicia maravillosa del Señor se nos revela por medio de fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y con dos acepciones esa palabra. Vivirá porque recibirá la vida por medio de la fe, es decir, la salvación, pero también se nos desafía a caminar, a andar una vida de fe aquí sobre la tierra. Así que más el justo por la fe tiene vida, más el justo por la fe vive esa vida por medio de esa maravillosa fe. La segunda ilustración que hace aquí el Señor en esta parábola dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro, es decir, el vino y los odres, se conservan. Se describen dos elementos, el vino y los odres. El vino es nuevo cuando el proceso de fermentación convierte el azúcar en un alcohol llamado etanol y gas carbónico. Que podamos entender ese proceso. Los odres, por lo general, eran hechos de pieles de ovejas o de cabras y se cocían en forma de bolsas y servían para poder conservar vino o leche o también agua. Los odres viejos generalmente se endurecían, el cuero se endurecía, perdía su flexibilidad y se resquebrajaban con mucha facilidad. Solo los odres de cuero nuevo, bien cocidos y reforzados, podrían resistir la dilatación y presión del vino fermentado. Por eso no era conveniente que el vino nuevo, el que recién comenzaba esa fermentación, fuera colocado en odres viejos, que habían perdido su elasticidad y eran propensos a resquebrajarse, que realmente podían provocar que se perdiera tanto el odre como también el vino. Amén. Se rompía el odre y también el vino, lógicamente, se derramaba y se perdía también. De esta forma, haciendo ahora la aplicación de la parábola, el vino nuevo de las nuevas leyes de la gracia de Dios en Jesucristo, es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, necesita nuevos odres, es decir, corazones nuevos, renovados, porque dice que el vino nuevo, es decir, el Evangelio de la gracia, debe ser colocado en corazones, es decir, en odres nuevos, corazones renovados por la gracia y por el poder del Señor. No podemos realmente poner el Evangelio de la gracia sobre creencias antiguas, personales o establecidas, sino que realmente debemos entender que de esta manera esa mezcla no servirá ni como una cosa ni como la otra. Los ritos y la ciega obediencia a la ley se resquebrajan frente al amor de Dios y al prójimo en una gozosa obediencia, y nadie puede vivir esta experiencia sin una naturaleza regenerada, cambiada totalmente por la obra poderosa del Espíritu Santo. Es una verdadera consagración, no por una presión externa, no por mandamientos
que nos digan que tenemos que hacer esto o aquello, sino por una fuerza interna de un corazón lleno, repleto, completo, con el amor de Jesucristo. Qué hermoso esto, ¿no es cierto? Que podamos comprender eso. Si queremos recibir la salvación del Señor y su abundante gracia en nuestros corazones, en nuestra vida, debemos despojarnos de todo lo viejo. Religiones, creencias, filosofías, costumbres y experimentar un verdadero cambio en nuestro corazón, una verdadera regeneración, un nuevo nacimiento. Qué importante que se pueda producir este cambio tan importante en nuestra vida, que podamos aplicar esta parábola. No podemos agregar el Evangelio a una vieja religión, a una vieja forma de creencia que teníamos a nuestra... Hay algunos que dicen que tienen su propia religión, otros que creen y tienen filosofías diversas. El Evangelio tiene que entrar en un corazón transformado por la gracia de Dios. Y de esta manera, nuestro corazón y la bendición de Dios se conservarán de una manera maravillosa para que podamos disfrutar la bendición de Dios. No podemos mezclar estas dos cosas. No podemos agregar el Evangelio a ninguna cosa preexistente en nuestra vida. Tenemos que despojarnos de todo lo viejo para que el Señor pueda darnos todo lo nuevo. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Qué hermoso, ¿no? Aquí lo dice todo. Creo que no hace falta explicar de qué manera tan hermosa el apóstol Pablo está mencionando este cambio, esta verdadera transformación, esta nueva creación. Dice que ahora hemos sido creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Qué hermoso este concepto para aplicarlo a nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que podamos ser odres nuevos, que podamos realmente experimentar este cambio y esta transformación para poder recibir este vino nuevo de la gracia de Dios en Jesucristo y de esta manera poder disfrutar de la bendición, de una vida totalmente regenerada para la gloria, para la honra y la gloria del Señor. Qué importante que podamos verdaderamente comprender esta verdad, ser nuevos odres, vidas nuevas. Cuando el anuncio lo escuchamos en el Antiguo Testamento en relación al Nuevo Testamento, es decir, al Nuevo Pacto, el Señor había prometido que nos daría un nuevo corazón, un corazón capaz de poder recibir la bendición de Dios. Quita el corazón endurecido, que realmente no puede contener la gracia de Dios, y nos da un nuevo corazón, un corazón flexible, dócil, que pueda realmente recibir esta gracia maravillosa y abundante del Señor, para que podamos verdaderamente vivir conforme a su voluntad. Que el Señor nos ayude, que podamos buscar esta bendición, y seguramente el Señor estará derramando de este vino nuevo, de esta gracia maravillosa en nuestros corazones, para que podamos vivir realmente una vida renovada para la gloria del Señor y para bendición de todos aquellos que nos rodean también. Vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra que nos habla y nos muestra cuál sea tu voluntad para nuestra vida. Esta parábola, Señor, que salieron de tus labios en su tiempo, Señor, hoy se renuevan en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos, Señor, anhelar que esta experiencia pueda ser real y poderosa en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, guíanos con tu Espíritu, transforma totalmente nuestra vida, cambia nuestro corazón, para que seamos, Señor, odres nuevos, capaz de recibir, Señor, esta nueva bendición, esta gracia maravillosa que viene de tu presencia y por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo lo pedimos desde ya, Señor, dando tantas gracias, para gloria, para honra, para alabanza de tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que Dios los bendiga ricamente, que la gracia del Señor pueda estar en sus vidas.